Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Gilberto Hernández Córdoba y soy jefe de la clínica de catéteres del Hospital General Dr. Manuel G. González. Hoy les voy a compartir el tema de manejo de catéteres con terapia de infusión en el paciente COVID. Agradezco al comité organizador del Hospital General de Chimalhuacán por la invitación a participar con ustedes en esta ponencia. Nuestra orden del día estará conformada por la introducción, objetivos, cuidado y manejo de los dispositivos de acceso vascular, mantenimiento, retiro, bunde para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo, prevención de lesiones MARSI y una pequeña conclusión. Si bien sabemos que la práctica diaria del profesional de enfermería se relaciona de una manera muy comunicativa con la terapia de infusión, que consiste en la administración de sustancias líquidas, es decir, que es una práctica que a diario realizamos el personal de enfermería en la administración de medicamentos con nuestros pacientes. Las vías intravenosas, pues, de cierta manera son los medios más rápidos para que nosotros podamos aportar soluciones y medicamentos al torrente sanguíneo y en muchas ocasiones es la única vía para algunos tratamientos. Asimismo, la FDA menciona que existen aproximadamente 250 complicaciones que se relacionan con la administración de la terapia de infusión. Entre algunas de ellas menciona las infecciones, las oclusiones, las trombosis, las flebitis en sus 4 modalidades, extravasaciones, síndrome compartimental, desplazamiento del dispositivo, múltiples punciones e incluso maneja la punción accidental del profesional de la salud. La presencia de estas complicaciones pues regularmente se debe a la variabilidad que existen en los criterios tanto de indicación, mantenimiento y sustitución de los catéteres, medidas de higiene o preparación de la zona de punción. Esta variabilidad obviamente conlleva a que el paciente sufra, que haya deterioro del sistema venoso, es decir, que el capital venoso se acabe, y exista riesgo de sufrir infecciones locales o sistémicas, así como un incremento en los costos en el sistema de salud y en el usuario. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues bueno, de cierta manera tenemos que adquirir el conocimiento sobre los cuidados de enfermería en el manejo, mantenimiento y retiro de los dispositivos de acceso vascular en el paciente COVID, basados en evidencia científica que permitan mejorar nuestra práctica clínica y así fomentar e incrementar la eficacia y la seguridad y la asertividad en la atención del usuario con terapia de infusión, accesos vasculares, de tal manera que nos favorezcan la calidad y seguridad en la atención que le brindamos a nuestros pacientes. Los objetivos para el cuidado de los dispositivos de acceso vascular pues van a ser 5 regularmente. Puede haber más, podemos ir generando más obviamente con el paso del tiempo y dependiendo del tipo de paciente y el tipo de dispositivo que nosotros tengamos. Pero en general, pues bueno, es contar con un dispositivo de acceso vascular funcional para el tratamiento, diagnóstico y profilaxis del paciente, prolongar la permanencia del dispositivo, evitar complicaciones mecánicas, sistémicas o locales, favorecer la calidad y seguridad en la atención del paciente y minimizar el riesgo de eventos adversos en el paciente con terapia de infusión intravenosa, así como el paciente con dispositivos de acceso vascular. Para comenzar con toda esta parte del cuidado de los dispositivos de acceso vascular, pues es muy importante que mencionemos que la norma oficial mexicana 022 SSA 3 2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos, nos habla en uno de sus apartados, en el apartado 5, sobre las características del personal de salud que aplica la terapia de infusión intravenosa, pues nos habla que son esas características que debe poseer el personal de enfermería que aplica este proceso. Si nos damos cuenta, la mayoría de la terapia de infusión pues es aplicada por el profesional de enfermería. Entonces, pues nos menciona aquí la norma y qué es la norma que rige la terapia de infusión, la práctica en la terapia de infusión, pues nos dice que esta debe de ser aplicada por profesionales de la salud, ya sea técnicos o profesionales titulados del área de la salud, y que deberán de cumplir con ciertas características. Una de las características que nos solicita es que nosotros tenemos que tener conocimiento sobre anatomía, fisiología de la piel y del sistema vascular. Debemos de conocer el uso de materiales y tecnologías en la terapia de infusión.
Debemos de conocer las técnicas de abordaje de las diferentes vías de acceso periférico, central, así como el manejo de los equipos de administración de la terapia intravenosa. Debemos de saber sobre el control de infecciones enfocado a la higiene de manos, precauciones estándar y el uso de antisépticos. Y también nos pide que debemos de saber sobre fundamentos de farmacología, fundamentos de bioética y nos pide algunas cuestiones procedimentales como es la capacidad de evaluar el sitio de punción, la capacidad para evaluar el tipo de terapia de acuerdo a las necesidades del tratamiento y la capacidad para seleccionar adecuadamente los materiales. Por otra parte, también nos solicita que debemos de tener habilidad para la inserción de los dispositivos, para el mantenimiento de la vía y el retiro de la terapia de infusión intravenosa, es decir, que nosotros sepamos valorar en qué momento es necesario que ese dispositivo ya no permanezca en mi paciente. Y también nos pide que debemos de tener la capacidad de manejo del sistema métrico decimal para la dosificación de medicamentos y nos pide algo muy importante que son las cuestiones actitudinales donde nos solicita que debemos de tener la capacidad para interactuar con el paciente, su familia y con los integrantes del equipo de salud. Asimismo, la INS, que es la revista estadounidense de enfermeras en terapia de infusión, que sale la nueva actualización en enero del 2021, pues también nos habla sobre estas características que debe tener el personal de salud en cuanto a conocimientos y nos dice en su sección 6 sobre dispositivos de administración de acceso vascular y su administración, pues nos dice que debemos de garantizar la seguridad del paciente. El médico es competente en el manejo del dispositivo de acceso vascular, incluyendo conocimiento de la anatomía, fisiología y técnicas de manejo del dispositivo de acceso vascular relevantes destinadas a mantener el acceso vascular y reducir el riesgo de complicaciones. Entonces, si se dan cuenta, la normativa mexicana no está alejada de la normativa internacional. Y asimismo dice que todas estas indicaciones que se establezcan para el cuidado de los dispositivos de acceso vascular deben de ser mediante indicaciones y protocolos que nos permitan manejar adecuadamente estos catéteres y que deben de ser establecidos en políticas y procedimientos de acuerdo a las instrucciones tanto del fabricante como a las políticas propias de los hospitales. Para entrar en la parte del cuidado y mantenimiento de los dispositivos, pues bueno, una de las principales recomendaciones que nos hace la INS, pues es que nosotros debemos de utilizar conectores libres de aguja de bloqueo Luer para que nos permita conectar jeringas y equipos de administración y que estos también se puedan conectar a los dispositivos de acceso vascular o a algún otro sitio de inyección y que de cierta manera pues con estos conectores nosotros comencemos a eliminar las agujas y pues obviamente busquemos reducir las lesiones por pinchazos de agujas. Eso es algo muy importante porque ya en la actualidad las tecnologías ya no solo se enfocan en el cuidado y la seguridad del paciente, sino también se enfocan en la seguridad del profesional de la salud. Asimismo, nos dice que pues debemos de conocer los mecanismos internos del desplazamiento que tienen estos conectores libres de aguja y que pues entre ellos se encuentran o los más comunes pues son los desplazamientos o las presiones negativas, las presiones positivas, las presiones neutrales o las ya famosas y actualmente ya en el mercado válvulas antirreflujo. Es muy importante que nosotros conozcamos esta parte. Las válvulas de presión negativa son aquellas que nos van a provocar retorno sanguíneo cuando nosotros tenemos uno de estos dispositivos conectado a nuestro catéter. Las válvulas de presión positiva son aquellas que nos van a soltar un flush o un ligero lavado con ese mismo dispositivo que nos va a permitir que ese catéter se mantenga permeable. Es decir, estas presiones positivas no nos van a ejercer retorno sanguíneo. Las válvulas neutrales ni nos van a administrar ni nos van a extraer retorno sanguíneo, por lo cual se van a mantener, como su nombre los dice, de manera neutral y sin en cambio si yo quiero aspirar para tomar una muestra, pues me lo va a permitir al ser un desplazamiento neutro, es decir, que puede entrar, puede salir, pero no me va a provocar un retorno sanguíneo. Y las válvulas antirreflujo, pues efectivamente no nos provocan reflujo debido a que
estos dispositivos contienen este tipo de válvulas. Asimismo, cuando nosotros tenemos este tipo de desplazamientos debemos de conocer cómo debemos de manejar esos desplazamientos cuando los tengamos instalados y debemos de conocer qué tipo de desplazamiento tenemos. Cuando nosotros tenemos un desplazamiento negativo que dijimos que nos va a traer o nos va a generar retorno sanguíneo, siempre lo que vamos a tener que hacer es que nuestro clamp lo vamos a sujetar al ras del lumen y después vamos a desconectar nuestra jeringa. Esto nos va a permitir que no haya retorno. Es decir, que yo estoy administrando un medicamento, administro mi medicamento, clampeo mi catéter al ras del lumen, al ras de mi cono de conexión y después desconecto. Entonces, cuando yo desconecto al estar ya clampeado, me va a evitar el retorno sanguíneo. Las de desplazamiento positivo, pues como les había comentado, van a regularmente ejercen una ligera presión positiva, es decir, hacia adentro del torrente, que me va a evitar precisamente ese retorno sanguíneo. Y pues aquí no es necesario que yo haga esta sujeción con el clamp, sino en cambio la puedo también realizar, sujetar y desconectar mi jeringa, sin en cambio, como les comentaba, pues no es necesario. Así como las válvulas neutro y las válvulas antirreflujo, pues no es necesario que yo haga este procedimiento. En cuanto a los conectores libres de aguja, bueno, pues también nos habla que estos conectores, pues obviamente no solamente nos ayudan a disminuir las infecciones, sino que también nos ayudan, repito, a prevenir punciones accidentales. Sin en cambio, para que nosotros garanticemos esta prevención de infecciones, pues nos comenta que debemos de realizar la desinfección de estas tapas con alcohol, de estos conectores, perdón, con alcohol isopropílico. Es decir, vamos a tener dos tipos de desinfección, que va a ser la desinfección pasiva, la desinfección activa. ¿Y en qué va a consistir cada una? Bueno, pues la desinfección activa es aquella desinfección que conocemos todos, que hacemos con una torunda o una toalla de alcohol isopropílico al 70%, en donde yo voy a aplicar esta desinfección en todos mis puertos de conexión. ¿Esto qué quiere decir? Que está mi puerto aquí y yo con una torunda voy a hacer desinfección activa durante 15 a 30 segundos con fricción enérgica para que yo garantice que mi dispositivo se va a quedar libre de microorganismos. Y yo siempre recomiendo que después de que yo haga esta fricción, haga otra fricción en el borde donde se va a insertar o en el cono donde se va a insertar mi jeringa o mi equipo. Esa es la desinfección activa. Y la desinfección pasiva pues es el uso de estas tapas desinfectantes, como es la que vemos aquí en la imagen, donde precisamente estas tapas contienen en su interior una esponjita con alcohol isopropílico al 70%, y pues estas tapas se van a colocar en los dispositivos después de haber administrado un medicamento. Esta es la desinfección pasiva. Para que nosotros podamos utilizar este tipo de tapas desinfectantes, pues nos dice el fabricante que antes de que yo utilice una tapa desinfectante, siempre debo de hacer una desinfección activa. Hago mi desinfección activa, administro mi medicamento y posterior a la administración del medicamento coloco una tapa desinfectante. ¿Cuál es un principio de acción? Bueno, pues estas tapas cuando nosotros las enroscamos y al enroscar tiene roce mi conexión con la esponja de alcohol isopropílico y eso me va a generar una ligera fricción y pues siempre se va a mantener esa desinfección continua al tener alcohol isopropílico en su interior. Y cuando yo desconecte o cuando yo retire esa tapa, pues voy a garantizar que mi dispositivo está desinfectado y entonces voy a poder administrar otro medicamento. Estas tapas son desechables, por lo cual si yo retiro una, la tengo que retirar, administro mi medicamento y tengo que colocar una nueva tapa. Dentro de los dispositivos adicionales, pues bueno, nos dice que estos dispositivos adicionales complementarios se utilizan solamente cuando están clínicamente indicados. Es decir, que si yo no necesito de un prolongador de 2 o de 3 lúmenes o una extensión de 1 lumen, pues no la debo de instalar, puesto que son aditamentos que se agregan a mi catéter y que pues también de cierta manera pues van a favorecer a las manipulaciones y al acúmulo de microorganismos. Estos dispositivos pues deben de ser con un diseño Luer Loop, es decir, que tienen una rosca que me permite
ensamblar tanto mi equipo al cono de conexión como enroscarlo y asegurarlo que este no se vaya a desconectar. Debe garantizar precisamente una conexión segura al ser un diseño Doer Loop que reduzca la manipulación y minimice el riesgo de fugas o desconexiones o bien malas conexiones. Estos dispositivos solamente están clínicamente indicados, o a qué me refiero con clínicamente indicados, pues solamente los vamos a utilizar cuando yo requiera de agregar longitud en mi catéter para habilitar las capacidades de filtración o de flujo, para mejorar la función del sistema de infusión o bien para agregar una extensión y disminuir el movimiento de los conectores con los catéteres ya sea periférico o catéteres centrales. Estos dispositivos, pues bueno, deben de tener un límite de uso. Siempre que sea posible, pues vamos a disminuir las manipulaciones excesivas. Por eso les digo, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una terapia de infusión básica, es decir, que solamente tiene su solución y tiene medicamentos y lo estoy administrando por una sola bomba en un canal primario y en un canal secundario, no es necesario que yo coloque una extensión bifurcada o trifurcada. ¿Por qué? Porque eso me va a aumentar las manipulaciones y me va a aumentar los riesgos de infección. Asimismo, me puede generar desconexiones innecesarias o desconexiones accidentales si no los conecto de una manera adecuada, malas conexiones si no los sé utilizar o si los dispositivos no están fabricados conforme lo recomienda los estándares internacionales y pues obviamente esto me va a generar un riesgo de contaminación. Asimismo, en el caso de quienes tienen llaves de paso pero no tienen prolongadores, pues bueno, nos dice que debemos de utilizar un conector libre de uso de aguja en cada uno de los puertos de la llave de 3 vías para no garantizar un circuito cerrado, pero sí mantener un circuito mucho más hermético a lo que nos ofrece una llave de 3 vías normal, por así decirlo, una llave de 3 vías simple. Y sin en cambio aquí nos dice que cuando tenemos las tapas sólidas, lo ideal, repito, es cambiar esas tapas sólidas por conectores libres de aguja y si no, pues yo esas tapas las tendré que cambiar cada vez que yo desconecte uno. Y algo muy importante es que dice la INS que debemos de cambiar el dispositivo adicional con una nueva inserción del dispositivo de acceso vascular con cada reemplazo de equipo de administración. Es decir, recordemos que vamos a manejar circuitos cerrados en la terapia de infusión. Entonces, cada vez que yo vuelva a funcionar a mi paciente porque se infiltró su vía periférica, por ejemplo, yo tengo que retirar ese catéter que ya no me funciona y tengo que retirar todos los aditamentos que están con ese paciente. Es decir, que si yo tengo un conector libre de uso de agujas, tiro mi catéter, mi conector libre de uso de agujas y mis equipos. Si tengo una bifurcada o una trifurcada, retiro mi catéter, retiro mi bifurcada, mi trifurcada y retiro todos mis equipos. Esto lo vamos a hacer cada vez que yo cambie un dispositivo de acceso vascular, llámese central o llámese periférico. En cuanto a las recomendaciones generales en la preparación de la piel, bueno, pues la norma oficial mexicana y las guías internacionales también lo mencionan, que lo ideal es que nosotros utilicemos o nos recomiendan 3 tipos de antisépticos. El primero pues va a ser la clorexina al 2% y al 0.5% en el caso de los pacientes pediátricos, el alcohol isopropílico al 70% y la iodopovidona al 10%, más recomendada en pacientes, no en pacientes, mayores de 6 meses, no se recomienda en pacientes pediátricos porque tiene un efecto deteriorante en la función tiroidea, como lo menciono aquí, y pues son de los 3 antisépticos que nos recomiendan. ¿Esto qué quiere decir? Que si, bueno, yo no tengo clorexidina, pues puedo utilizar alcohol, si yo no tengo alcohol, puedo utilizar iodopovidona o viceversa, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos 3, los podemos utilizar, son los que tienen mayor espectro, son los que tienen mejor efectividad y regularmente son estos antisépticos los que actúan de mejor manera sobre los microorganismos. Pero de nada me sirve que yo tenga estos 3 antisépticos o cualquiera de estos 3 antisépticos si yo no tengo una técnica de aplicación adecuada y un tiempo de secado adecuado. Entonces es algo que tenemos que contemplar, que para que yo garantice por lo menos el 80% de la preparación de mi piel cuando yo voy a insertar un dispositivo, pues bueno, es que yo tenga el antiséptico adecuado, que ya vimos que son estos 3, que yo haga una técnica de aplicación adecuada
y que el tiempo de secado de cada uno de ellos pues yo lo deje actuar para que esto me favorezca. Las guías actuales ya nos dicen que antes de que yo haga la preparación de la piel con uno de estos antisépticos, si mi paciente se puede levantar, le voy a pedir que se dirija hacia el lavabo y que se lave las manos con agua y con jabón, abarcando la zona en donde voy a puncionar. En el caso de un periférico, pues bueno, será hasta el brazo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que le voy a colocar un catéter yugular? Bueno, pues en este caso yo tendré que utilizar gasas, jabón o el jabón que ustedes utilicen, un jabón quirúrgico o clorexidina o lo que tengan, y voy a con unas gasas y jabón voy a lavar la zona donde voy a instalar el dispositivo, y con otras gasas con agua voy a quitar ese excedente de jabón, y posterior a eso entonces voy a realizar la preparación de la piel con un antiséptico, y esto me va a garantizar de cierta manera que la piel de mi paciente esté más limpia. Esto es muy importante porque yo siempre les comento, el paciente que se viene infartando pues no pasa a su casa a bañarse antes de llegar a urgencias. Siempre lo que hacen es, en cuanto ellos se presentan, o cualquier paciente en cuanto presenta sintomatologías, pues se dirigen al hospital, y entonces muchas veces la piel de ese paciente está sucia y pues eso nos puede provocar infecciones del torrente sanguíneo, ya que cuando insertamos el dispositivo pues arrastramos esos microorganismos a las venas, ¿no? En cuanto a las recomendaciones para la nutrición parenteral, pues bueno, debemos de utilizar solamente un lumen. Este lumen debe ser exclusivo para la infusión de la NPT. La debemos de preparar y manejar con técnica totalmente estéril. Debemos de realizar cambio de estos equipos cada 24 horas, incluyendo sus conectores, es decir, cambio NPT, cambio equipo y cambio conector. Y siempre antes de colocar mi nueva nutrición parenteral, yo tengo que hacer una irrigación de ese lumen. ¿Por qué? Porque los lípidos, los aminoácidos, los electrolitos, la glucosa con la que está preparada la NPT, al paso del tiempo se van impregnando en las paredes de la luz de mi catéter, y esto me va a provocar que esa luz de mi catéter cada vez se vaya haciendo más pequeña, y en dado momento voy a ocluir ese lumen y ya no me va a servir, y entonces pues va a ser un lumen menos que yo voy a tener para ocupar con mi paciente. Y entonces se recomienda que nosotros, repito, antes de hacer la conexión de la nueva nutrición parenteral, repito, esto debe ser con técnica estéril, voy a hacer la irrigación con una técnica que se llama técnica push stop o presión pausa presión. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo una solución de 10 mililitros, recuerden no ocupar jeringas menores a 3 mililitros, ya que estas tienen presiones muy altas y pueden reventar el dispositivo. Entonces yo tengo una jeringa de 10 mililitros y la voy a dividir en tres partes, 3 mililitros cada una. Entonces administro 3 mililitros, detengo, administro 3 mililitros, detengo, administro 3 mililitros, detengo. Esto debe de ser de manera rápida, pero haciendo precisamente esta parte de presiono, pauso, presiono. ¿Y qué es lo que me va a generar? Esta técnica me va a favorecer en que dentro de la luz de mi dispositivo se genere una turbulencia, y esa turbulencia me permita arrastrar todas aquellas partículas que se pudieron haber quedado impregnadas en la luz de mi dispositivo, y así permitirme que ese catéter se mantenga permeable durante mucho tiempo. En cuanto a las recomendaciones para los cambios de equipos, pues bueno, estos van a depender también de las políticas que ustedes tengan en sus hospitales, pero lo que está recomendado por las guías, por la norma oficial mexicana y por algunos manuales que existen ya en la plataforma de la Comisión Permanente de Enfermería, pues bueno, dice que los conectores los debemos de cambiar cada 7 días. Es una recomendación que también nos hace el fabricante. Sin en cambio, yo les podría recomendar que estos dispositivos, lo ideal, así como los prolongadores que también se cambian cada 7 días, estos dos dispositivos como recomendación sería ideal que los cambiaran junto con sus equipos de infusión. Puesto que, repito, debemos de mantener un circuito cerrado. Entonces, si nosotros cambiamos estos cada 7 días y estos cada 72 horas, los equipos de infusión, pues va a llegar un momento en que ya no van a estar en armonía, es decir, que no los voy a estar cambiando conjuntamente, sino que un día, a lo mejor hoy,
voy a cambiar mi equipo de terapia de infusión y mañana me toca cambiar mis prolongadores y mis conectores. Entonces yo ya aquí estoy haciendo una manipulación excesiva. Entonces yo siempre les recomiendo que si pueden y que si sus hospitales tienen estas posibilidades, pues que traten de cambiar sus dispositivos adicionales, que repito son los conectores y los prolongadores, los traten de cambiar junto con sus equipos de terapia de infusión. Los equipos de infusión se tendrán que cambiar cada 72 horas conforme a lo que nos dice la norma oficial mexicana 022. Sin en cambio, el nuevo manual de las mejores recomendaciones para el cuidado de los dispositivos de acceso vascular periférico corto, pues nos dicen que estos equipos pueden tener una durabilidad de hasta 96 horas. Entonces, si ustedes migran a ese cambio de 96 horas, pues bueno, los equipos los tendrán que cambiar cada 96 horas y continúan con lo que nos dice la norma oficial mexicana, cada 72 horas, ambas son correctas. Y cada 24 horas en aquellas soluciones que son hipertónicas, hiperosmolares, como es la glucosa al 50%, la glucosa al 10%, NPT, lípidos, aminoácidos, etcétera. Cambio completo de los circuitos cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo si cambio un equipo, por ejemplo, en ocasiones nos toca que el equipo se caduca el día de hoy, el equipo primario, y otro equipo se caduca el día de mañana, y pues en muchas ocasiones pues lo que hacen los compañeros es que solamente cambio el que se me caduca hoy y dejo el que se me caduca mañana. Entonces vuelvo a lo mismo, hacemos desconexiones innecesarias, aumentamos la manipulación y pues obviamente eso nos va a generar posibles complicaciones como una infección del torrente sanguíneo. Entonces lo ideal es que si hoy cambio mi equipo primario y me caduca el día de mañana el secundario, pues los cambio los dos el mismo día, el día que ya está caducando el primero. Luego nos dice que el cambio de equipos al cambio de catéteres. La INS precisamente nos menciona que cada vez que yo cambie un catéter debo de cambiar todos los aditamentos que con él conlleva. Y cambio de equipo en dispositivos con sospecha de infección o con hemocultivos positivos. Es decir, que si yo retiro un catéter central que sospecho que está infectado sin tener hemocultivos previos, pero estoy sospechando que ese catéter está infectado, pues lo ideal es que cuando yo coloque un catéter nuevo vuelva a conectar mis equipos y mis soluciones nuevas para volver a generar ese circuito cerrado. Y obviamente si ya tengo los hemocultivos positivos, pues con mayor razón tengo que cambiar todo mi circuito completo. En cuanto a recomendaciones generales para la irrigación o el enjuague, pues bueno, la irrigación de los lúmenes se debe de realizar antes y después de la administración de los medicamentos y se recomienda realizar una técnica SAS, que significa salinizar, administrar y salinizar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a, antes de administrar mi medicamento, con una jeringa de 10 mililitros, primero voy a aspirar para verificar que haya retorno. Después voy a administrar un poco de solución para mantener la permeabilidad y obviamente para arrastrar aquel medicamento que se pudo haber administrado previo y pues ese no me genera una incompatibilidad con el siguiente medicamento que voy a administrar. Después realizo la administración de mi medicamento o de mi solución y posterior voy a hacer un enjuague igual con solución salina para que ese medicamento que yo infundí se vaya por completo al torrente sanguíneo y cuando venga mi compañera a administrar otro medicamento, pues no tenga interacción entre el medicamento que yo administré con el medicamento que ella va a administrar. La irrigación de los lúmenes cada 24 horas cuando están en desuso, a lo mejor tengo un catéter de 3 lúmenes y solamente estoy utilizando 2, bueno, pues el tercer lumen que no estoy utilizando, por lo mínimo lo tendré que infundir cada 24 horas. La heparinización de los lúmenes en desuso de más de 24 horas, pacientes regularmente que son candidatos, por ejemplo, a quimioterapias o que van a ser tratados de manera ambulatoria y que van a estar viniendo cada 7 días, pues se recomienda esta técnica, que es la técnica SAS, que es parecida a la de arriba, salinizo, administro salinizo, pero solamente que aquí voy a agregar la H de heparinizar. En cuanto a esta técnica, en lo particular yo no lo recomiendo porque pues prácticamente la heparina pierde su efecto o su vida media es a las 4 o 6 horas. Entonces pues yo después de ese tiempo pues prácticamente lo único que voy a tener es un volumen que me esté ocupando un espacio en mi catéter que me impida
que este mismo se ocluya. Entonces, si yo hago ese sellado con solución fisiológica, es más que suficiente. Como les había mencionado, todos los dispositivos de acceso vascular siempre se aspiran y se lavan para obtener un retorno de sangre antes de cada infusión y pues que de cierta manera nosotros evaluemos que el catéter está funcional, que está permeable y que esto nos evite futuras complicaciones. Todos los dispositivos se deben de cambiar, se deben de lavar después de cada infusión para limpiar el medicamento que se infundió y pues obviamente tengamos disminución, como ya les había mencionado, de contacto con otros medicamentos y que pues estos hagan una incompatibilidad y me provoquen la oclusión del dispositivo. Algo también muy importante es que cada dispositivo, cada lumen del dispositivo de acceso vascular se bloquea después de complementar la última administración, enjuagando para disminuir el riesgo de oclusión intraluminal y dependiendo de la solución utilizada para reducir las CAPSIS, que es decir, las infecciones relacionadas a los dispositivos. Evitar el reflujo también es muy importante y por eso pues se recomienda que al momento de hacer la desconexión de la jeringa al hacer la desconexión de una jeringa, pues utilicemos estos conectores que ya les había mencionado anteriormente, que de preferencia deben de tener un desplazamiento neutro o un desplazamiento positivo. ¿Cómo voy a prevenir este tipo de obstrucciones? Pues bueno, siempre que a mí me preguntan cómo desobstruyo un catéter, yo siempre les digo no busques cómo desobstruir, busca cómo prevenir esas obstrucciones. Entonces, pues como les decía, pues la clave para prevenir este tipo de complicaciones es realizando los correctos lavados de los dispositivos y que hagamos esta técnica con una frecuencia que esté acorde al tipo de dispositivo que estamos utilizando. Entonces debemos de lavar de manera pulsada, push-pause, que es la técnica que les mencioné 2 láminas atrás, y esto se tiene que realizar antes y después de la administración de algún medicamento. Asimismo, estos lavados se deben de realizar con 10 mililitros de solución fisiológica. Sin en cambio, cuando nosotros administramos hemoderivados o administración de lípidos o extracciones de sangre o administración de medios de contraste, que son soluciones un poco más viscosas, más espesas, pues en este caso nos recomienda que nosotros realicemos con esta misma técnica un lavado pero con 20 mililitros de solución. Aquí algo muy importante es que el aclaramiento del catéter no está permitido o no sustituye este tipo de lavados y pues generalmente provocan oclusión de la luz del dispositivo. ¿Qué es el aclaramiento? Pues bueno, es cuando nosotros obtenemos retorno sanguíneo en nuestro equipo de la solución y entonces ¿qué es lo que hace la compañera? Que agarra y le abre al carrete del equipo y levanta la solución y deja que la solución caiga prácticamente a una velocidad mayor, lo cual permite que esa vía se enjuague. Entonces a eso se le llama aclaramiento. ¿Por qué no sustituye esta técnica? Pues precisamente porque solamente va a ser un fluido completamente lineal, no va a ejercer una presión en las paredes del dispositivo y pues esto también me puede generar una oclusión. Aquí es muy importante que utilicemos el menor número de lúmenes, que sean posibles. Esto pues de cierta manera nos va a permitir disminuir la manipulación, nos va a disminuir que queramos utilizar todos los lúmenes porque pues no se están ocupando y entonces conecto un equipo en cada lumen. Debemos de evaluar que la posición de la punta esté de manera correcta. Asimismo que la salida del dispositivo, es decir, que lo que ya sale del sitio de inserción se encuentre también de una manera adecuada y pues también nos recomienda el uso de ecografía para la instalación de los dispositivos y el uso de bombas siempre que sea posible para la administración de medicamentos. El lavado se tiene que hacer antes y después de utilizar el catéter y el sellado después de cada uso. Cuando el dispositivo está sin usar, la frecuencia de lavado más el sellado es igual a las de las curaciones, que es decir, cada 7 días. El sellado es prácticamente la cantidad de solución que yo le voy a dejar a mi dispositivo para que éste no se ocluya. ¿Qué es lo que nos recomienda la INS? Bueno, pues nos recomienda
Muy bien. En cuanto a lo que es la evaluación del sitio de inserción de los dispositivos de acceso vascular, pues bueno, también es importante que lo contemplemos, puesto que debemos de estar revisando continuamente ese sitio de inserción, debo estar revisando continuamente ese dispositivo para que yo detecte tempranamente cualquier complicación que se pueda presentar. Entonces nos dice que por lo menos cada 4 horas nosotros tenemos que revisar a los pacientes o el dispositivo de acceso vascular de los pacientes que estén recibiendo infusiones clasificadas como no irritantes o no vesicantes, es decir, infusiones nobles, por así decirlo, infusiones con pH neutros o con osmolaridades menores a 600, y que estos sean capaces de notificar a la enfermera cualquier signo de complicación, es decir, que el paciente tenga la capacidad de decirme: ¿sabe qué, joven? Me está ardiendo, me está doliendo, ya tengo rojo, ya se me hizo un cordón venoso, me siento duro todo el trayecto de mi vena. Entonces, pues cuando tenemos estas características, pues debemos de vigilar por lo menos cada 4 horas el dispositivo. Al menos cada 2 horas en pacientes críticamente enfermos, pacientes adultos que padezcan déficit cognitivo o sensorial o que reciben medicamentos sedantes y que no sean capaces de notificarlos. Asimismo, cada 2 horas a pacientes con catéteres insertados en zonas de alto riesgo como son las venas yugulares o los sitios de flexión. Cada hora al menos en pacientes neonatos o pacientes pediátricos, y con una frecuencia de 5 a 10 minutos en pacientes que reciben medicamentos vesicantes, pacientes que reciben medicamentos vasoconstrictores por vías periféricas. Esto aquí, ¿por qué se reduce el tiempo? En primera, porque no es recomendable que nosotros administremos medicamentos vesicantes o vasoconstrictores por vías periféricas, por lo cual debemos de estar vigilando constantemente, porque en muchas ocasiones, pues bueno, no tenemos un acceso en ese momento y pues debemos de hacer uso del recurso que tenemos al instante en el que ya el paciente. Sin en cambio, pues en medida de lo posible, estos dispositivos tendrán que ser cambiados a catéteres centrales para que puedan ser administrados este tipo de medicamentos. Luego vamos a tener lo que es la limpieza séptica del sitio de inserción del catéter, donde pues bien nos menciona que debemos de hacer estas limpiezas que tienen como objetivo eliminar todos aquellos microorganismos que puedan generar una infección en el paciente, y pues dice que estas limpiezas las vamos a realizar posterior a la instalación del dispositivo de acceso vascular. Es decir, si yo, Gilberto, instalo un catéter PIC, en cuanto termino de realizar mi procedimiento, la instalación de este dispositivo, debo de tener en mi carro de curación una clorexidina o alcohol o iodoperidona, lo que ustedes utilicen. Lo debo de tener a la mano para que yo realice una limpieza del dispositivo después de haberlo instalado, y de cierta manera con este antiséptico yo arrastre principalmente restos de sangre, restos de talco o algún residuo que yo pude haber dejado en la instalación del dispositivo. Si el médico es el que está instalando el catéter, pues bueno, le agrego un aplicador de clorexidina o el alcohol isopropílico, repito, el antiséptico que ustedes utilicen, para que él realice la limpieza del sitio de inserción antes de volverlo a cubrir. Regularmente en esta limpieza se queda una gasa o un apósito más pad, lo que ustedes manejen, y después de la instalación voy a realizar la siguiente limpieza aséptica del sitio de inserción a las 24 horas después de la instalación. Es decir, que mi catéter, si lo colocaron el día de hoy en la mañana, el día de mañana por la mañana yo tendré que hacer la segunda limpieza de ese dispositivo, que es la de 24 horas después de la instalación. Posterior, en esta limpieza de 24 horas yo tendré que verificar si ese dispositivo tiene signos de infección, eritema, si a lo mejor tiene un hematoma o a lo mejor está sangrado. Si está sangrando o tiene humedad, yo tendré que volver a dejar una gasa estéril por debajo del apósito, y entonces llevaré esa limpieza hasta las 48 horas. Y nos dice que siempre que tengamos nosotros gasa o apósito más pad, debemos de realizar esta limpieza cada 48 horas. Pero bueno, regresándome un poquito aquí a esta de 24 horas, ¿qué pasa si mi dispositivo lo instalan hoy en la mañana y empieza a sangrar
y en la tarde le realizan una nueva limpieza. ¿La tendré que yo realizar al día siguiente? Pues no, ya no, porque pues precisamente esta limpieza solamente es para verificar que no haya datos de infección, que no haya eritema, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues ya voy a llevar esa limpieza a 48 horas. Después nos dice que vamos a realizar esta limpieza séptica del sitio de inserción del catéter cada 7 días cuando se utilice un apósito transparente, es decir, cada vez que nosotros tengamos un apósito transparente, voy a poder llevar ese dispositivo a realizarle curación hasta los 7 días posteriores de la colocación de este apósito. Sin en cambio, y algo muy importante, es que dice la norma oficial mexicana que cada que el apósito se encuentre sucio, desprendido, con sangre, secreción o comprometa la permanencia del dispositivo, en ese momento se tiene que realizar nuevamente la limpieza. Es decir, que a lo mejor mi catéter tiene un apósito transparente que yo deduje que va a durar 7 días, pero el paciente se levantó a bañar, no me avisó, se mojó el dispositivo, pues entonces, aunque me falten 4 días para los 7 días, pues yo tendré que realizar esa limpieza. O me falta un día para cumplir los 7 días, yo tendré que realizar esa limpieza. Y por último, es muy importante que siempre antes de que retiremos el dispositivo, porque el paciente se va a ir de alta, realicemos una última limpieza. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuvo el paciente, por ejemplo, tenía un apósito transparente y le iba a durar 7 días y en el día 6 me dicen que se va de alta, pues bueno, esos 6 días que ya tuvo el dispositivo, su piel ya generó microorganismos. Entonces, si yo no realizo una limpieza de ese dispositivo antes de retirarlo, esos microorganismos que se generaron pueden entrar, porque sería un puerto de entrada a ese sitio de inserción, pueden entrar a alojarse al paciente y provocarme una infección del torrente sanguíneo, aún así estando el paciente ya de alta. Luego, en cuanto a las recomendaciones del uso de los lúmenes, pues bueno, estas son recomendaciones, no hay nada como tal escrito, pero pues son una forma en la que ustedes pueden designar las soluciones y los medicamentos que tengan de acuerdo a la cantidad de lúmenes que estén utilizando en sus dispositivos. En este caso, pues tenemos las recomendaciones del uso de los lúmenes para un catéter de 3 lúmenes que tiene un proximal, un medial, un distal, y donde nos dice que, por ejemplo, en el proximal voy a tener extracciones sanguíneas, administración de fármacos, administración de fluidos, hemoderivados y sus componentes. En el lumen medial voy a tener la nutrición parenteral, y en caso de yo no tener nutrición parenteral, pues voy a administrar por aquí fármacos y fluidos. Si yo no tengo fármacos y fluidos, no tengo nutrición parenteral, pero sí tengo vasoconstrictores, pues bueno, por este lumen yo por aquí administraré esos medicamentos. Y en el distal, pues tendrá que ser utilizado para la monitorización de la PVC y administración de fluidos viscosos y pues obviamente algunos otros fármacos. Y por otro lado tenemos una recomendación para el uso de los lúmenes en el caso de tener un catéter solamente de 2 lúmenes, en donde nos dice que en el proximal nosotros será exclusivo para la NPT. Si no tenemos NPT, en este se utilizarán las aminas, y si no tenemos ni aminas ni NPT, pues bueno, entonces lo utilizaremos para la extracción sanguínea, para administración de fármacos, hemoderivados y sus componentes. Y en el distal tendremos que utilizarlo para administración de fármacos, toma de PVC, y de ser necesario, pues tendremos que colocar una llave de 3 vías o una extensión bifurcada o trifurcada de acuerdo a lo que yo necesite. Ahora pues tenemos el bundle para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter, y vamos a tener 2 bundles o 2 paquetes preventivos o 2 car bundle como ustedes lo conocen, donde vamos a tener un bundle para la inserción de la línea central y un bundle para el mantenimiento del dispositivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, pues el bundle para la inserción del dispositivo para la línea central pues consiste en que siempre antes de instalar un dispositivo, pues nosotros tenemos que realizar higiene de manos, lo marca así la OMS, sin en cambio, pues me refiero yo a un lavado de manos con agua y con jabón, hacer la preparación de la piel con un antiséptico, de preferencia que sea alcohol al 70% y gluconato de clorexina con concentraciones mayores a 0.5%,
tener siempre las precauciones de barrera máxima estéril, que viene siendo el cubrebocas, gorro, bata, campos, guantes estériles, y evitar obviamente la inserción de los catéteres venosos centrales en la vena femoral. Entonces, este paquete yo siempre lo tengo que vigilar cada vez que yo vea que el médico o mi compañera enfermera está administrando un medicamento, pues tengo que revisar que él cumpla con estos 4 puntos. Y por otro lado, pues vamos a tener el bundle para el mantenimiento de los dispositivos, donde precisamente nos habla de que siempre debemos de evaluar de manera diaria si el paciente requiere realmente que continúe con ese dispositivo. Si ya no requiere que continúe con el dispositivo, pues tendré que retirarlo. Higiene estricto de manos antes de la manipulación del sistema intravascular. Aquí vuelvo a lo mismo, es un lavado de manos con agua y con jabón. Y de hecho la recomendación es que siempre que tú vayas a manipular un dispositivo de acceso vascular, te realices lavado de manos. Cambio de apósito transparente de forma aséptica, que ya lo vimos en la parte de la limpieza aséptica del sitio de inserción. Cambio de los equipos de administración IV, set secundarios de dispositivos agregados con base a las recomendaciones y de acuerdo a los medicamentos que estoy infundiendo, que pues repito va a depender de las recomendaciones que ustedes tengan. Y dice que desinfectemos siempre todos los puertos intravasculares con un desinfectante y por un tiempo apropiado, que también ya vimos en las láminas anteriores lo que es la desinfección activa y la desinfección pasiva. Entonces siempre que voy a administrar un medicamento tengo que realizar la desinfección de mi puerto de inyección. Y bueno, pues junto con estos paquetes, pues bueno, existe un programa que se llama Yo Salvo Esa Línea, donde precisamente nos habla que implementemos bundles del sitio de inserción, que fue el que les acabo de mencionar en la lámina anterior, que siempre que manipulemos la línea intravascular realicemos higiene de manos, que siempre realicemos la desinfección correcta de conectores libres de aguja, ya dijimos que son con alcohol isopropílico por un tiempo entre 15 y 30 segundos con una fricción adecuada, que preservemos la vena asegurando la estabilidad, que lo vamos a ver en las siguientes láminas, y asegurar la permeabilidad del catéter, que ya lo vimos, que es la parte de mantener irrigados y permeables mis dispositivos. En cuanto al retiro, aquí es muy importante, siempre antes que ustedes vayan a retirar un dispositivo de acceso vascular, asegúrense que la indicación médica esté escrita. Retirarlo como mínimo 8 horas antes de que el paciente se vaya de alta. Recuerden que los planes de alta no se hacen cuando el paciente se va, debemos de tratar de hacerlo desde que el paciente ingresa y ir viendo aquellas condicionantes que me van a permitir que el paciente mejore y que se pueda ir a casa. Colocar al paciente en posición adecuada, regularmente puede ser de cúbito, semi-Fowler, o bien lo ideal sería que hicieran un tren de Lembour invertido, puesto que esto me va a generar presión por gravedad y me va a evitar embolias gaseosas. Retiremos lentamente el dispositivo. En cuanto a la técnica de retiro, pues recordemos que tenemos que hacer una técnica de Valsalva. Aquí yo les digo a los pacientes, para favorecer esta técnica, es que los últimos 5 o 10 centímetros que voy a retirar del catéter, siempre les digo que imaginen que ellos están de viaje, regularmente van en carretera y pues regularmente se nos tapan los oídos, lo que le llamamos, ¿no? Que se nos tapan los oídos por el cambio de presiones. Y ¿cómo lo hacemos nosotros para que se nos destapen los oídos? Pues regularmente jalamos aire, nos tapamos la nariz y hacemos presión, y esa presión que ejercemos la ejercemos como hacia nuestros oídos. Entonces yo siempre les digo, respiren profundamente como cuando van en la carretera y se les tapan los oídos, y traten de sacar ese aire por los oídos, y eso que nos va a favorecer. Quienes tengan ultrasonido, inténtenlo en alguna ocasión. Pongan el ultrasonido en la vena yugular, en la vena cava, en la vena inominada, y hagan esta técnica y van a ver en el ultrasonido cuando ustedes hacen la respiración e intentan sacar ese aire para ejercer presión, la vena se va a contraer. Entonces, en ese momento es cuando yo retiro el resto de mi dispositivo, y esto me va a permitir evitar una embolia gaseosa. Verificar la integridad del dispositivo. Si bien la mayoría de los dispositivos, en el caso de los catéteres centrales cortos, traen la punta de otro color, entonces siempre hay que enseñarle al
paciente que su catéter salió íntegro, hay que registrar en nuestras notas de enfermería el motivo por el que se retiró, a qué hora se retiró, si hubo alguna complicación o si el dispositivo salió con alguna alteración, y pues obviamente colocar un apósito oclusivo que me permita hacer que ese sitio de inserción epitelice lo más pronto posible. En cuanto a la reducción de lesiones MARSI, pues bueno, está recomendado la utilización de una película de barrera de protección, que precisamente estos protectores cutáneos están hechos con polímeros que me permiten precisamente que cuando yo lo aplique en la piel del paciente me generen una capa protectora de la piel. Después de esa capa protectora yo coloco el apósito. ¿Y en qué me va a favorecer? En que cuando yo retire ese apósito, en vez de que yo retire el estrato córneo de la piel de mi paciente, lo que me voy a traer es precisamente esa película protectora. Ya para que concluyamos, vamos a ver 4 acrónimos. Estos acrónimos están hechos por una amiguita de España. Más adelante, aquí no se me alcanza a ver, pero más adelante está una página en la que pueden seguirla. Y pues ella habla sobre precisamente esta parte de la prevención de las lesiones MARSI. Pues habla que tiene 4 acrónimos, 4 paquetes, donde ella nos dice cómo podemos colocar de una mejor manera nuestros apósitos y cómo podemos evitar que esos apósitos me generen una lesión por el adhesivo que utilizan. Y pues de primera instancia, en cuanto a la preparación, nos dice ella que nosotros ocupemos esta frase donde dice: la piel es como una cebolla, y aquí pues cambia la B por la V para que pues obviamente coincida con lo que ella quiere expresar. Y si nosotros lo vemos en forma horizontal, en forma vertical, pues nos forma de nuevo la palabra cebolla. Y pues en el punto número 1 dice que nosotros coloquemos al paciente primeramente que esté cómodo, después que nosotros eliminemos el vello sin rasurar. ¿Esto qué quiere decir? Que no rasuremos porque precisamente agredimos la integridad de la piel y eso me puede generar futuras infecciones, porque voy a tener ahí un sitio de entrada. Y entonces lo que se recomienda es solamente recortar ese vello que quede a 0.5 centímetros de altura. Después vamos a valorar la piel de mi paciente, ver si es un paciente adulto mayor, si es un paciente pediátrico. Después nos dice que observemos las líneas de Langer. Las líneas de Langer son unas líneas parecidas a las que vemos aquí en la cebolla, pero las vamos a tener en todo el cuerpo, en la cara, en los brazos, en el pecho, en la espalda. Y pues prácticamente, por ejemplo, los cirujanos plásticos se basan en estas líneas para hacer la incisión y que favorezca la cicatrización pronta de esa herida que ellos van a realizar. Lavar la piel con agua y jabón, como se los había comentado, antes de que yo vaya a colocar un dispositivo, antes de que yo vaya a hacer la preparación con un antiséptico. Lo ideal es que yo lave la piel de mi paciente en donde voy a insertar ese dispositivo, lo lave con agua y jabón. Repito, si el paciente se puede parar, bueno, pues que se acerque a la tarja y que se lave hasta donde yo voy a puncionar, donde yo valore que voy a puncionar. Si el paciente no puede hacerlo, pues entonces lo haré con unas gasas o con el material que yo tenga disponible para realizar este lavado. Después de que yo realice este lavado, pues nos dice que limpiemos de manera estéril con el antiséptico, y después que nosotros adecuemos el dispositivo al tipo de piel y a la necesidad que tenga mi paciente. Luego de esto nos habla sobre colocar el dispositivo adhesivo, es decir, cuando colocamos nosotros nuestro apósito transparente en la aplicación, nos dice que lo recordemos con esta frase que dice: esta enfermera es una pesada. Y entonces volvemos de forma horizontal a ver este acrónimo, y pues en primera nos dice lo que ya les había mencionado, que antes de que coloquemos un apósito, lo ideal es que nosotros coloquemos protector cutáneo, repito, para la protección de la piel. Que evitemos tocar con los guantes el adhesivo. Estos adhesivos están hechos de acrilatos. Estos acrilatos, si nosotros los tocamos con guantes, pierden su efectividad y la adhesión que va a tener a la piel de mi paciente pues se va a ver disminuida y voy a tener que volver a hacer otra limpieza. Dice: suavemente pone el dispositivo sobre la piel, es decir, estos dispositivos no los tenemos que estirar,
no los tenemos que tensionar, solamente yo voy a dejar caer el apósito en el sitio de inserción de mi catéter. Adáptalo a los huecos y a las arrugas, es decir que hay que tratar de que no queden huecos ni arrugas. Dejemos en el caso de los apósitos CHG, que es este apósito que trae una almohadilla de clorexina, lo ideal es que el sitio de inserción quede justo al centro de esta almohadilla, pero en el caso de yo no tener un apósito con clorexina, pues bueno, mi sitio de inserción tiene que quedar al centro de la ventanilla. Como mínimo está permitido que quede 2 centímetros a la orilla de donde termina el borde del catéter, pero si me queda pues más central, pues es mucho mejor porque pues lo arriesgo menos. Aplicar una presión ligera en el apósito, esta presión me va a permitir que estos acrilatos precisamente se activen y pues obviamente me permitan una adhesión mejor a la piel de mi paciente. Después nos dice que en la colocación del dispositivo adhesivo, es decir, cuando ya terminé de colocar mi apósito, recordemos esta frase: ha quedado muy fijo y puede estar sereno. ¿Esto qué quiere decir? Que si utilizamos aún tela adhesiva, pues evitemos que esta tela adhesiva la fijemos sobre la piel del paciente, puesto que esto le puede generar una lesión MARSI, porque esos adhesivos son más fuertes, soportan más peso y pues obviamente al yo quererlo retirar pues voy a poder lastimar la piel de mi paciente, más si es un paciente adulto mayor. Que evaluemos la limpieza por turno de ese dispositivo, es decir, cada turno debo de evaluar que este apósito se encuentre en las óptimas condiciones y si no pues tendré que realizar el cambio inmediatamente. En el caso de tener apósito con clorexidina, pues que respetemos la saturación. Aquí no hay un 100%, no hay un 80%, no. Aquí si el apósito, por ejemplo, de clorexina ya perdió su forma, esta almohadilla ya no es cuadrada, ya es redonda, ya está más gordita, ya se está deshaciendo, en ese momento tengo que realizar la limpieza. Una forma muy fácil, con mi dedo oprimo sobre la almohadilla de clorexina. Si mi dedo se queda marcado, es necesario cambiar el apósito. Si no se queda marcado, lo puedo continuar por 7 días, como lo recomienda el fabricante. Evitar estirar el apósito ni tirar una vez que esté aplicado, puesto que si nosotros estiramos esos apósitos no tienen memoria. Cuando se lo apliquemos al paciente, lo que van a hacer esos apósitos es regresar nuevamente a su estado normal y me van a generar una tensión en la piel del paciente y pues obviamente esto me va a generar una lesión alrededor de lo que es el apósito. En ocasiones nos dicen los compañeros: ay, es que el paciente es alérgico al apósito. Y vas a verlo y dices: no es que sea alérgico, es que el apósito no se lo pusiste adecuadamente y ya lo lastimaste, ¿no? No rodear la extremidad con esparatrapo, ya no están permitidos los avioncitos, ya no están permitidos los vendajes, tenemos que buscar fijadores o estabilizadores con apósito de este tipo. Si no tenemos y es única herramienta, pues bueno, entonces tendré que seguir utilizándolo. Y luego tenemos la técnica Omega, que esta es para tubos o equipos o extensiones, lúmenes, etcétera. Y es como la vemos aquí en la imagen, que precisamente lo que voy a hacer es que voy a recortar un pedacito de una tira de Ipafix o una tira de micropor delgada, porque solamente lo que quiero es sostener las extensiones de mis equipos o de mis lúmenes, y lo que voy a hacer es que un pedacito lo voy a aplicar sobre la piel de mi paciente. Después dejo un espacio, como vemos aquí la omega, dejo un espacio sin utilizar. Después enrollo o abrazo o rodeo un poco de esta tela esta cinta o este adhesivo, para no decir cinta y no crean que les estoy fomentando a que utilicen la tela adhesiva, pero este adhesivo lo voy a abrazar mi tubo o mi lumen y el resto lo voy a pegar sobre el espacio que dejamos sin ocupar y después vuelvo a pegar el otro espacio sobre la piel de mi paciente. ¿Esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir que tenga movilidad mi lumen y me va a permitir que si el paciente, por ejemplo, se jala el catéter, pues lo primero que va a jalar va a ser esa omega y después el catéter, y pues de cierta manera esto nos permite estabilizar y restarle peso a los apósitos y estar evitando que se nos estén despegando continuamente.
Después vamos a tener la parte de retirar el apósito adhesivo, donde pues ya en el retiro del dispositivo, en el retiro del adhesivo, del apósito transparente, pues nos dice que lo recordemos con esta frase que dice: después de eso siempre te voy a amar. Y nos dice que hagamos la aplicación de una técnica stretch, es decir, que vayamos estirando el dispositivo, el apósito, para que se vayan rompiendo esas partículas de acrilato. Que hagamos movimientos de bajo ángulo y lentamente, es decir, que los hagamos lo más pegado a la piel del paciente, sosteniendo la piel del paciente para no lastimarlo. Lo realicemos a favor del vello y lo más importante es que registremos estas actividades y el estado de la piel del paciente en nuestras notas de enfermería. Ya para darle fin a esta presentación, pues bueno, tenemos las conclusiones en donde pues hago estas frases, estas oraciones donde pues yo considero que la instalación de los accesos vasculares tienen riesgo de infección. Todos los dispositivos que yo voy a instalar tienen un riesgo de infección. Sin en cambio, a pesar de que tienen ese riesgo, pues estas infecciones las podemos prevenir. Ya vimos el paquete, ya vimos las alternativas. La evidencia de mayor fortaleza debe ser guía principal para la implementación y ejecución de las mejores prácticas en terapia de infusión y accesos vasculares en nuestras instituciones. La falta de evidencia científica disminuye la pericia, la experiencia y el juicio clínico de los profesionales que aplican la terapia de infusión. La investigación clínica, que es algo que nos falta mucho, sigue siendo la herramienta más relevante para responder a las preguntas que desafían nuestra práctica clínica y que promueven una cultura de seguridad en el paciente. Los accesos vasculares son de gran importancia en el tratamiento y manejo del paciente hospitalizado COVID. La variabilidad de las prácticas aumenta el riesgo de complicaciones en los dispositivos de acceso vascular y por consecuente pues esto me va a provocar alteraciones en mi paciente. La variación o la valoración, adecuada en la instalación de un dispositivo está previamente relacionada a las condiciones, tratamiento y patología del paciente, lo cual permite disminuir el riesgo de complicaciones en los dispositivos. Es decir, que si yo valoro cuál es el mejor dispositivo para mi paciente antes de invadirlo, pues me va a permitir que ese dispositivo dure más, que mi paciente se restablezca de una manera más oportuna. La capacitación y la actualización del personal de salud, así como la unificación del conocimiento sobre los dispositivos de acceso vascular, obviamente favorece a la disminución de todos estos riesgos y, pues sin duda alguna, los registros clínicos de enfermería permiten evidenciar los cuidados y las intervenciones que realizamos al paciente, así como dar una continuidad al cuidado que le brindamos. Espero que les haya servido esta plática. Sé que es un poquito larga, sin en cambio traté de meter lo más que podía para que ustedes pues obviamente tengan más herramientas que les permitan cuidar adecuadamente sus dispositivos de acceso vascular. Y pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues háganmela llegar con los organizadores del evento y con mucho gusto se las contestaré a la brevedad. Les dejo mi correo electrónico healercore@gmail.com y les dejo mi Facebook por si me quieren seguir en las redes sociales, en las cuales en ocasiones publico algunos cursos, algunos diplomados referentes a terapia de infusión o información de interés. Les agradezco mucho.